Listo, buenas noches, estimados. Como les decía, pues entonces hoy la idea es que hablemos de los contratos de intermediación. Pero antes de hablar de los contratos de intermediación, es prudente que hablemos de la teoría general de la representación para posteriormente tocar cada contrato a modo de resumen. ¿Cuál está grabada? Esta sesión queda grabada para el estudio posterior. Entonces, listo. Bueno, del grupo de niños, quien da esta clase, bueno, estos contratos, solo veo dos. Igual es suficiente. Entonces, cuando hablamos de una teoría general de representación, decimos que primero, la representación es una institución jurídica. Y esta institución jurídica lo único que permite, la esencia es que una persona que se llama representante es facultada para que pueda actuar en nombre y en interés de otra persona, que se llama representado. Básicamente, si alguien no puede hacer o no quiere hacer un negocio jurídico por sí mismo, puede facultar, puede autorizar a alguien más, o sea, a otra persona, para que lo haga en su lugar. En las lecturas que les compartió el profe y en la jurisprudencia se indagan mucho sobre las razones de la existencia de esta institución jurídica. ¿Cuál es una de las razones más, digamos, sólida sobre por qué se necesita la representación? Actualmente la representación se usa bastante en el tema de el comercio. Como el comercio ha crecido, las personas viajan constantemente y las empresas realizan tantísimas operaciones bursátiles, es necesario tener, por tanto, una persona facultada para que actúe en nombre y interés de otra. Listo. Entonces, ¿por qué se necesita un representante? La jurisprudencia y la doctrina que les compartió el profe, pues identifica cuatro razones. La primera razón por la cual uno necesita un representante, primero, cuando exista una imposibilidad física. Es decir, cuando una persona no puede estar presente para hacer un negocio. Por ejemplo, un empresario que está fuera del país que necesita realizar ciertos actos mercantiles puede facultar a alguien más que sí esté en el país que los haga. Segunda razón, imposibilidad jurídica. Esto es cuando la ley no permite que una persona actúe directamente. El ejemplo clásico de esto es con los menores de edad. Los menores de edad, por ejemplo, un niño de 6 años no puede vender algo, no puede trasladar la propiedad de algo porque necesita hacerlo mediante su representante legal, que normalmente son sus padres o su tutor. Tercera razón del por qué uno necesitaría un representante es la especialidad o conocimiento. Aquí entra el tema de las profesiones. ¿Cómo así especialidad o conocimiento? Cuando un negocio o algo que yo quiero emprender requiere conocimientos técnicos que el representado no tiene, pues puedes optar por buscarte un representante que sí los tenga, como es el caso precisamente de los abogados. Y la cuarta razón es la que probablemente fundamenta a las otras, y es el tema de la liberalidad. O sea, tú puedes designar un representante simplemente porque así lo quieres hacer y la ley no te lo prohíbe. A menos, obviamente, que seas un menor de edad o las personas jurídicas, que las personas jurídicas solo pueden hacer lo que se contempla dentro de sus estatutos. Listo. De la teoría general de la representación hay que tener unos conceptos casi que memorizados, que son los siguientes. El acto de apoderamiento, que es la declaración unilateral que da el representado, mediante la cual confiere un poder a otra persona. Dentro de ese acto de apoderamiento, dentro de ese documento unilateral, uno consigna unas facultades. ¿Cuáles son las facultades? Las facultades son aquellas cosas que el representante va a poder realizar en favor y en interés del representado. También está el tema del negocio subyacente. El negocio subyacente son las razones que dan lugar a la representación. Por ejemplo, cuando se da un poder en el curso de un proceso, además de decir las facultades que tiene el apoderado, es decir, el representante,
tú pones, bueno, normalmente se pone sobre todo en los procesos laborales, en la razón. Entonces, le faculto a mi apoderado para que inicie proceso ordinario laboral y tas. O sea, tú vas como, sí, básicamente las razones que dan lugar a esa representación. Encontramos que existen varias clasificaciones doctrinales de representación. En la lectura que manda el profe, pues habla de una representación legal, una representación voluntaria y una representación moral. La primera, ¿cuál es? La representación legal, pues es la que la ley impone. O sea, este es el ministerio de la ley. No hace falta que la persona elegida elija a quién va a ser su representante. Un ejemplo de esto son los padres o para con los hijos menores de edad. Los padres son sus representantes legales. Y la representación voluntaria es cuando una persona pues designa a otra para que actúe en su nombre. Esta es la, digamos que el donde más se ve en el mundo jurídico y profesional. Bueno, esta representación voluntaria pues está regulada en el Código Civil mediante el mandato y está también regulada en el Código de Comercio mediante los diferentes contratos de intermediación. ¿Qué es lo relevante de esta representación voluntaria? Es que si el representante actúa dentro de sus poderes, los efectos del negocio siempre van a recaer sobre el representado. Y si actúa sin poder o extendiendo sus facultades, vas a ser responsable ante el tercero. Es decir, tú solo tienes que hacer lo que te permitieron hacer. No puedes ir más allá porque tú vas a responder, ya no va a responder, ya no va a responder tu representado. Y está la representación estatutaria, perdón, la representación moral. En la doctrina que mandó el profe, pues esa representación estatutaria básicamente es la representación que tienen John, las empresas. Hola, dime. aquí con una, no, para ver si tú podrías como repetir esa parte donde decía representación voluntaria. Te perdí. Claro que sí. Resulta que la doctrina ha hablado de diferentes tipos de representación. Decíamos que existe una representación legal que es por ministerio de la ley, que es la que la ley impone. Por ejemplo, la ley dice que los representantes legales de los niños menores de edad son sus padres. Y la representación voluntaria, ¿cuál es? La representación voluntaria es cuando tú quieres designar a alguien más para que te emprenda un negocio particular. Y la representación estatutaria no es otra más que la que se contempla en los estatutos. Resulta que las empresas, las personas jurídicas son empresas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Como ellas son una ficción, ellas tienen que tener un representante. Y ese representante, pues normalmente también se le llama representante legal, pero ese representante legal se designa mediante estatutos. Acuérdense que las empresas se reglamentan por estatutos y mediante un estatuto se designa un representante. Por eso es la representación estatutaria. Eso solamente aplica Además, para empresas. sí, sí, personas jurídicas. Además de los tipos de representación, pues existen unas formas de representación. La primera forma, pues yo digo que la regla general, la representación directa, y es cuando el representante actúa en nombre del representado. Como actúa en nombre del representado, los efectos del negocio que haga van a recaer en el representado. Así que el representante en última simplemente va a ser una especie de intermediario. Pero también está una representación indirecta. Esta representación indirecta es cuando el representante actúa en su nombre propio, pero en realidad tras bambalinas está, digamos que siguiendo los intereses del representado. Entonces aquí los efectos recaen primero sobre el representante y luego esto los transfiere al representado. El ejemplo clásico que siempre ponen es, aquí está el ejemplo. Un agente de bienes raíces compra un terreno a su nombre, pero en realidad es para un inversionista que luego recibe la propiedad. Por ejemplo, si Freddy aquí quiere comprar, no, imaginemos que Marcos quiere comprar las fincas que tiene Freddy en Minca, pero Freddy realmente no le agrada a Marcos, sino quiere venderle a Marcos. Marcos podría facultar a una persona para que haga el negocio.
Es decir, puede facultar a Daniel para que le compre a Freddy y Freddy le vende a Daniel, pero realmente Daniel está haciendo esa empresa para al final trasladarle el dominio de la finca de Freddy a Marcos. Listo. ¿Qué pasa si el representante abusa de su poder? Lo primero es que en virtud del Código de Comercio ese negocio puede ser anulado. Lo segundo es que el representante no puede hacer negocios consigo mismo. Esto también es una prohibición que está en el Código Civil y en el Código de Comercio. Y lo que les mencionaba antes, que si un representante hace un negocio sin haber estado facultado para ello, va a responder por las consecuencias de eso. Por ejemplo, si yo le conferí poder a Freddy para que se dedicara a la compra y venta de unas cosas que tenía en mi finca. Pero Freddy empieza entonces a arrendar las cosas que yo le di para que vendiera. Como yo no lo faculté para eso, si él llega, o sea, si yo veo el negocio y le digo a la persona a la que él le arrendó que no estoy de acuerdo y entonces anulo el negocio, él tiene que responderle a esa persona a la que yo le cancelé, precisamente porque él responde por los perjuicios derivados de haber actuado saliéndose de sus facultades. Listo. Esa es la teoría general de la representación en términos muy resumidos. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Vamos a hablar entonces de los contratos de intermediación. El profe les dio cinco. El contrato de mandato, que hay un mandato civil y uno comercial. Hay un contrato también de comisión. Bueno, el resto es, el único contrato que está, digamos, también regulado en el Código Civil es el de mandato. El resto son contratos meramente comerciales, que son mandato, entonces segundo, comisión. Tercero, preposición. Cuarto, agencia comercial. Quinto, corretaje. Entonces vamos a hablar de cada uno. El mandato es la regla general de los contratos de intermediación. Pro- le- Probablemente los contratos que van a seguir luego del mandato van a sonar a lo mismo, pero con ligeras diferencias. Listo. Entonces, las partes del mandato son mandante y mandatario. Así como en la teoría general de la representación hablamos de representante y representado. ¿Qué podemos decir del contrato de mandato? Que es una figura jurídica que permite que una persona confíe la gestión de uno o más negocios a otra, quien asume la responsabilidad de ejecutarlos, pero por cuenta del riesgo del mandante. Como ya les decía, pues el mandato está regulado tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. En el Código Civil está regulado en el 2142 y sus siguientes, y nos dicen que la definición que nos da el Código Civil es que el mandato es un contrato en el que una persona, mandante, encomienda la gestión de sus negocios a otra llamada mandatario, quien actúa en su nombre o en nombre propio, pero por cuenta ajena. Literal es la misma definición que nos dan de la teoría general de la representación. Y se entiende porque el mandato civil pues es el contrato de intermediación más antiguo que hay. Ahora, mandato comercial. Del mandato comercial nos habla el Código de Comercio en el artículo 1262, que nos dice que el mandato comercial es aquel por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otro. Aquí ya vemos la diferencia. Mientras en el mandato civil el mandante encomienda la gestión de intereses, de sus intereses a otro llamado mandatario, aquí la persona representada encomienda al representante que ejecute uno o más actos de comercio. ¿Y cuáles son los actos de comercio? Los actos de comercio pues son los que dice el artículo 20 del Código de Comercio. Listo. Ese sería el mandato comercial. ¿Cuáles son las características del mandato comercial y en general de todos los contratos de intermediación, pero con sutiles diferencias? Es nominado, nominado es que tiene nombre, es nominado típico, o sea, típico que está regulado, es consensual, bueno, creo que esto no hay que explicarlo, es consensual, es de libre discusión, es principal, a menos que se haga un contrato coligado, es bilateral, es breve. Además del mandato, bueno, el mandato tiene unas clases, hay un mandato general y hay un mandato especial.
Eso también creo que es bastante obvio. El mandato general pues autoriza que el mandatario actúe en todos los negocios que tenga el mandante dentro de los límites legales. Y el mandato especial es cuando te encomiendan no todos, sino un negocio o varios negocios en particular, es decir, más específicos. Hay unas formas de aceptación del mandato. El mandato se reputa perfeccionado en los siguientes eventos. El primero es de manera expresa, es decir, el mandatario dice, listo, yo te voy a representar, es decir, hay una manifestación directa de voluntad. Hay también una aceptación presunta, y esta es que en el caso de personas cuya profesión implique la gestión de negocio ajeno, el silencio puede interpretarse como una aceptación. Es decir, si Freddy es un abogado y yo le digo, Freddy, necesito tus servicios legales, entonces necesito que me representes, Freddy pues no me dice lo contrario, no me dice que no me va a representar, sino que guarda silencio, yo puedo presumir que entonces él aceptó. También hay una forma de aceptación tácita que es a través de cualquier acto que implique su ejecución. Así, por ejemplo, si yo le digo, Freddy, listo, necesito que me representes en este proceso de responsabilidad civil extracontractual, Freddy no me dice que aceptó, pero Freddy inicia entonces a redactar la demanda y los poderes, pues él realmente entonces aceptó de manera tácita. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? Acuérdense que el mandante es el que manda, es el que encomienda la gestión al mandatario. Pues lo primero es que el mandante está obligado a pagarle al mandatario, a menos que sea un mandato civil y no se haya pactado precio, por lo cual se va a entender que era un mandato gratuito. Segundo, también está obligado a proveer al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato. Tercero, reembolsarle los gastos en que haya incurrido el mandatario. Y cuarto, indemnizar pérdidas sufridas por el mandatario si no son imputables a él. ¿Y cuáles son las del mandatario? Es decir, el que hace el negocio en beneficio de alguien más. Pues el mandatario está obligado primero a cumplir el encargo según lo que se pactó. Segundo, tiene que obedecer las instrucciones que le dé el mandante. Tercero, tiene que informar el avance y el cumplimiento del mandato. Incluso los abogados, por conceptos del Consejo de Estado, tienen que darle cuenta a sus clientes, me parece que cada 6 meses. Cuarto, el mandatario tiene que entregar todo lo recibido en virtud del mandato. O sea, cuando se acaba el mandato, devuelve todo lo que le entregaron para hacer su actividad. Quinto, está obligado también a rendir cuentas detalladas y justificadas de su gestión. También está obligado a no actuar como contraparte en los negocios encomendados. Es decir, el mandatario siempre tiene que acomodarse al beneficio del mandante. Él no puede, en el curso de su mandato, digamos que ir en contra de de los intereses del mandante. Séptimo, no desviar recursos del mandante a fines distintos de los pactados. Eso se entiende. Responsabilidad del mandatario. Tanto en el mandato civil como en el mandato comercial se responde por culpa leve. Además, en el mandato civil, si era un mandato civil remunerado, digamos que la responsabilidad del mandatario se va a ver más agravada. Remuneración del mandato y lesión enorme. Como ya les mencionaba, el mandato puede ser gratuito o remunerado. Y la remuneración se pacta entre las partes o se determina por peritos si hay alguna problemática, en caso de controversia. Pero resulta que hay una figura que normalmente yo creo que estamos acostumbrados a verla en la compraventa de bienes inmuebles, que es la lesión enorme, pero que también se aplica en el mandato comercial. Y resulta que en el mandato comercial, si la remuneración es desproporcionada en relación con la costumbre del mercado, el mandante puede mandar su reducción. Un poquito similar al tema de la lesión enorme. Bueno, no es similar a la lesión enorme de bienes inmuebles, solo se asemeja al nombre porque no son los mismos requisitos. Pero sí hay una lesión enorme en el mandato comercial.
¿Cuándo termina el mandato? Cuando revocan al mandante, cuando el mandatario renuncia, cuando muere cualquiera de los dos, cuando se cumple el objeto del contrato. Por ejemplo, si el contrato de mandato era un poder judicial para adelantar un proceso de responsabilidad civil, pero ya hay sentencia, ya se acabó el litigio, pues se entiende también terminado el mandato. Cuando expira un plazo, también cuando se cumple una condición, insolvencia de una parte, por el desempeño, digamos, negativo que tenga el mandatario. Y antes existía una causal de terminación y era la interdicción de alguna de las partes, pues, pero ya la interdicción no existe en virtud de la 1996, así que técnicamente ya no es una causal de terminación del mandato porque ya no existe la interdicción. ¿Hasta aquí alguna pregunta de mandato? Entró más gente, qué bueno. No, Gracias, Guna. Listo, Mandato en entonces, breve. ¿cómo? Mandato en breve, lo único breve que hay. Sí, y es la regla general. Lo único que el problema con los otros contratos de intermediación es que se diferencian del mandato, o sea, tienen sus peculiaridades, pero en última es como un mandato también. Listo, contrato de comisión. Este sería el segundo contrato de intermediación. Y de la comisión podemos decir que es una especie de mandato. Pero aquí las partes ya no son mandante y mandatario, sino comitente y comisionista. Y esta persona comitente encarga a la comisionista la ejecución de uno o varios negocios en su nombre propio, pero por cuenta ajena. Aquí está la diferencia. Se caracteriza por ser de carácter profesional y sin representación, lo que significa que el comisionista actúa en nombre propio y no el comitente. Bueno, el contrato de comisión pues está regulado en el 287 del Código de Comercio, seguido del mandato comercial. Y bueno, estoy viendo aquí el artículo dice que la comisión se encomienda a una persona que profesionalmente se dedica a esa actividad. Además, bueno, sí, básicamente el comisionista se encarga de realizar negocios por el comitente, pero actuando en su nombre propio. Es un contrato profesional y sin representación, lo que significa que el comisionista no usa el nombre del comitente en sus gestiones, es decir, el comisionista asume la gestión como si fuera suya, pero los beneficios o consecuencias del negocio recaen en el comitente. Básicamente, este contrato de comisión se diferencia del mandato con la representación. Aquí el mandatario, que no es mandatario, sino comisionista, actúa en nombre propio, pero en beneficio del mandante o comitente. ¿Cuáles son las características del contrato de comisión? Al igual que el contrato de mandato, también el contrato de comisión es nominado, es John, conciso. Dímelo. John, o sea, básicamente es como una compraventa en la que yo compro el producto, lo adquiero y lo revendo. O sea, es una reventa porque, o sea, entiendo que no hay, no hay, pues, admisión del distribuidor. Es una Eh, reventa. bueno, no necesariamente te vayas con compraventa. Recuérdate que los contratos de comisión son contratos en donde tú buscas que la persona que te va a representar, bueno, no representar, que la persona que va a hacer el negocio sea un profesional, o sea, una persona que se dedica a una actividad. Por ejemplo, ahora que mencionas compraventa, el tema, no sé, de qué actividad era. Por ejemplo, imagínate que tú necesitas vender una casa y buscas entonces un comisionista de bienes inmuebles. Bueno, creo que ese ejemplo está un poco mal porque realmente no se usa esa figura para eso, pero imagina lo siguiente, si tú quieres vender una casa, O sea, es una reventa. Eso es a lo es que que no, voy, no es una pienses en reventa. reventa porque no necesariamente es una reventa, puede ser otros negocios aparte de la compraventa, Ok, una pero sí, redistribución entonces. es un mandato. Es un mandato donde una persona te va a confiar que tú hagas algo a nombre propio, pero en beneficio de esa persona.
Puede ser hacer, no Ajá, hacer pero, o o dar. sea, entonces, o sea, no me queda claro entonces cuál es la diferencia entre el mandato y el contrato compromisorio. El contrato de comisión, perdón. Bueno, bueno, ese contrato comisorio, Es que ese como, contrato de compromiso pero es arbitraje, pero listo. Vamos a- la comisión viene siendo una especie de mandato, ¿no? Así es. O sea, ¿En el qué se mandato, diferencia? digamos que es la regla general y la comisión es una derivación del mandato que se efectúa por un profesional que se dedica a ese Exacto, en eso se negocio. diferencia del mandato, que en el mandato no necesita que sea profesional, en la comisión sí se requiere un profesional y además en el contrato de comisión no hay una representación. Acuérdate que en el mandato tú actúas en nombre de alguien más y si ese negocio de pronto es infructífero, pues eso consecuencias van a caer en la persona que te contrató. Aquí es diferente, porque aquí además de que tú eres profesional, tú no te vas a presentar con el nombre de quien te contrató, sino que te presentas a nombre propio, pero eso que tú estás haciendo es en beneficio de alguien más. Bueno, pero en ese caso la responsabilidad, en dado caso de que a pesar de que lo que yo estoy haciendo se supone que soy un profesional, si llega a existir una responsabilidad, esa responsabilidad Tú eres recae sobre responsable, la persona. eres Ok, responsable. A diferencia en el mandato, que en el mandato siempre y cuando tú actúes dentro de lo que se pactó y dentro de los estándares legales, va a responder es quien te contrató, es decir, el representado. En cambio aquí, como tú eres tú vas a actuar por nombre propio, pero en beneficio de alguien más. Ojo, ok, en mucho más claro. beneficio o las consecuencias, si de pronto es un negocio y las consecuencias no fueron tan buenas, pues aún así esa persona que te contrató como comisionista también va a percibir esas consecuencias. O sea, puede que gane o puede que pierda, pero tú vas a actuar en nombre propio. Ya, o sea, tú no le puedes trasladar la responsabilidad de algo que tú hagas en nombre propio tuyo a él. Simplemente las consecuencias del negocio que estás haciendo. Listo. La comisión también se acepta de manera expresa, tácita o presunta. Bueno, aquí no, esto es ligeramente distinto que el mandato porque el 1288 del Código de Comercio nos dice que se presume aceptada cuando se confiere a personas que ostentan públicamente la calidad de comisionista y no la rechazan dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la propuesta. Básicamente aquí, digamos que hacen más elaborada el tema de la aceptación presunta. Si tú le propones a alguien que es comisionista que haga un negocio y él no te dice que no en 3 días, se entiende que él te dijo que sí. Listo. Obligaciones del comisionista. Lo primero y más básico es cumplir con lo que le pidieron, es decir, cumplir con la comisión. Tiene que acatar las instrucciones que le dé su representado, o sea, su comitente. Tiene también que informar el avance de la gestión, tiene que defender los intereses del comitente, tiene que rendir cuentas. O sea, básicamente las mismas obligaciones que tiene el mandatario las tiene el comisionista para con su comitente. Por eso es que la regla general es el mandato y si no se aprende el mandato, se aprendió el resto, porque el resto solo cambia ligeramente. Hay una figura en los contratos de intermediación y es el tema de la delegación. Resulta que en la comisión, el comisionista solo podrá delegar la ejecución de la comisión si el comitente se lo autorizó previamente. Si no se lo autorizó, no puede. En el caso de los mandatos, si a ti te facultan también para que tú puedas conferir el poder a alguien más, puedes hacerlo. Iban a preguntar algo. John, Listo. si tuvieras ¿Sí? que, o sea, si tuvieras que realizar una diferencia entre mandato y la comisión, ¿cuál sería la diferencia? Porque, o sea, entiendo que si uno se aprende el mandato, se aprende con mínimos cambios la comisión. ¿Cuál es esa diferencia que usted haría? Puntuales. Sí, listo. Entonces,
La diferencia es lo siguiente. En el mandato no nos hablan de que se requiera un profesional. En la comisión sí. En la comisión tú estás encargando de la gestión de uno o más negocios a una persona que se dedique a esa actividad. Entonces, primero, tú estás buscando un profesional en el ámbito. Y segundo, no hay representación, porque la persona que tú buscas para que haga el negocio, es decir, el comisionista, actúa en nombre propio, pero en beneficio de la persona que lo contrató. En cambio, en el mandato, acuérdate que tú normalmente actúas en representación de la persona que te contrató y no, y puede que sí, puede que no seas un profesional, pero tú puedes, por ejemplo, tú puedes conferirme a mí, tú puedes designarme a mí como tu mandatario sin yo tener una profesión. La comisión no, la comisión requiere un profesional y no hay representación. Listo. La comisión termina igual que las mismas causales del contrato de mandato. Ahora sí, contrato de preposición, tercer contrato de intermediación. ¿Qué podemos decir de la preposición? Que la preposición también está regulada en el Código de Comercio y aquí bueno, aquí siempre van a cambiar las partes. En el mandato era mandante y mandatario, en la comisión era comitente y comisionista. Aquí es preponente y factor. El preponente le encarga al factor la administración de un establecimiento de comercio o de una rama de su actividad. Entonces vamos a recapitular. Existen varios contratos de intermediación. Está el mandato, está la comisión, está la preposición, está el corretaje, está la agencia comercial. En el mandato pues hay dos, hay un mandato civil y hay un mandato comercial. En el mandato civil, ¿qué nos dice la ley? Confieres la gestión de uno o más negocios a una persona. ¿Qué nos dice el mandato comercial? En el mandato comercial tú le confías a alguien, son actos de comercio, no negocios, o sea, ya especifica más las cosas, actos de comercio. En la comisión, como mencionaba ahorita en la comisión, tú buscas un profesional que ejecute varios negocios en su nombre propio, pero en tu beneficio. Aquí en la preposición, digamos que esa actividad que tú vas a delegar es una actividad más específica y es la administración de un establecimiento de comercio o de una parte de la rama del mismo establecimiento de comercio. Como tiene que ver con establecimiento de comercio, pues entonces el contrato de preposición va a tener unas reglas adicionales del resto de contratos de intermediación, como es el tema del registro mercantil que vamos a ver más adelante. Se me robaron la diapositiva. Características del contrato de preposición, pues al igual que el resto, es nominado, es consensual, es de libre discusión, es bilateral, es oneroso, es principal. Ya eso lo explicamos antes. ¿Qué son los aspectos relevantes de este contrato de preposición? Este contrato, como tiene que ver como tiene que ver con la gestión de un establecimiento de comercio en favor de alguien más, este contrato tú lo tienes que, o sea, la relación que hay entre preponente y factor, debemos inscribirla en el registro mercantil para efectos de publicidad. Esto es importante, este contrato. Esta es una de las particularidades del contrato de preposición, el registro mercantil. Segundo, también en el contrato de preposición tienen que ir debidamente redactadas las facultades que va a tener ese factor, que normalmente pues son bastante amplias y abarcan la administración del establecimiento de comercio. Aquí en el contrato de preposición, no sé por qué iba a decir contrato de factor, el factor siempre actúa en nombre y en representación del preponente. Así que los actos que él celebre dentro de sus facultades van a vincular directamente al preponente, es decir, al que lo contrató. El factor, una vez que celebra un negocio y se designa como factor, que se presta para ser un factor, pues él además de que se, digamos, comprometió a esa administración de establecimiento de comercio, también digamos, se obligó a cumplir unas normativas fiscales y contables en virtud de la simple aceptación de la preposición.
hay previsiones dentro del contrato de preposición, como son que el factor realice negocios del mismo género para sí o para terceros sin la autorización del preponente. Por ejemplo, es una prohibición bastante común en los contratos de intermediación, y es que si a ti te están confiando que tú hagas una actividad, pero tú, esa actividad que estás haciendo en favor de alguien más, tú empiezas a hacer una actividad igualita de lo que tú estás haciendo en favor de alguien más, pues eso te va, o sea, estás haciendo ahí incluso competencia desleal. Entonces eso está prohibido. Listo, entonces, bueno, la terminación del contrato de preposición también son casi que las mismas del contrato de mandato. Agencia comercial, este ya es el tercer contrato de intermediación. Bueno, este es más típico, este es el de las personas que trabajan en Tigo y en Claro. El contrato de agencia comercial es un contrato mediante el cual un comerciante, al que vamos a llamar agente, asume en forma independiente y estable el encargo de promover o explotar un negocio dentro de un área específica del territorio nacional, actuando como representante, fabricante o distribuidor de un empresario, ya sea nacional o extranjero. Esta es la definición que nos da el Código de Comercio en el artículo 1317. Básicamente aquí, esa persona que va, digamos, a representar a otra, que es el agente, tiene unas particularidades y en esto se diferencia el mandato. Y es que el agente es independiente en su actividad. O sea, es la diferencia de, por ejemplo, el mandatario que tiene que siempre acatar todas esas, digamos, que solicitudes que le haga el mandante. Aquí, en teoría, el agente tiene una más liberalidad en su gestión. Así como, sí. Segundo, supuestamente el agente comercial debe tener una estabilidad en la relación contractual. Y esto se refleja también con el tema de que ellos tienen como una cesantía de servicio, de la que vamos a hablar más ahorita. El otro aspecto es que el agente se compromete a la promoción o explotación de negocios dentro de un área limitada. Este es el concepto de agencia comercial: promoción o exportación o explotación de negocios. Así como en el mandato civil es gestión de negocios ajenos, el mandato comercial es ejecución de actos de comercio, aquí es promoción o explotación de negocios dentro de un área limitada. Y la actuación va siempre por cuenta del empresario, es decir, de quien lo contrató. Aquí están las características del contrato de agencia comercial: es nominado, es consensual, es principal, es comunitativo, es de libre discusión, bilateral, oneroso. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Estos elementos esenciales nos habla las sentencias que mencionaba el profe en las diapositivas, y es que la Corte Suprema de Justicia ha analizado que para que se configure un contrato de agencia comercial tienen que existir unos elementos esenciales. Y el primero es que debe existir un encargo de promover o explotar un negocio. Básicamente, la actividad del agente comercial debe estar encaminada a ampliar, conquistar o reconquistar mercados en beneficio del empresario. Segundo, independencia y inestabilidad del agente comercial. ¿En qué consiste esto? En que el agente desarrolla su actividad con supuestamente autonomía y de manera continua. Tercero, remuneración. Bueno, el agente comercial siempre tiene derecho a una contraprestación económica por la actividad que le está realizando. Es decir, no hay contrato de agencia comercial gratuito. Actuación por cuenta ajena. El agente comercial no adquiere la propiedad de los bienes que está vendiendo, sino que actúa en nombre del empresario. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, bueno, esto no es tan relevante porque el contrato de distribución vamos a hablar mañana. Obligaciones del agente comercial. Literal, casi que son las mismas de las obligaciones que tiene el mandatario. Lo primero es que el agente comercial está obligado a cumplir con el encargo que le dieron. Segundo, está obligado a rendirle cuentas al empresario. Tú me vas a preguntar algo de esto. Luego tienes el micrófono abierto.
No, 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 no. Ah, no. Alto. Dale, perdón. Listo, entonces el contrato de agencia comercial tiene unas particularidades y es el tema de la exclusividad y la duración. Resulta que aquí, en el contrato de agencia comercial, pueden las partes establecer una duración determinada o indeterminada y también se puede pactar una exclusividad a favor del agente o del empresario. Básicamente, cuando habría una exclusividad en favor del agente comercial, cuando el empresario le diga a, por ejemplo, imaginemos que Freddy empieza a trabajar contigo y Tigo le dice, listo, Freddy, entonces tú vas a ser el agente comercial de Santa Marta, no va a haber alguien más que ofrezca nuestros productos, solo vas a estar tú. Y exclusividad a favor del empresario, pues es todo lo contrario, que el agente comercial no puede representar a otras empresas dentro de la misma línea de productos. Bueno, resulta que en el contrato de agencia comercial hay una particularidad y es que hay una cosa que se llama cesantía comercial. Y esa cesantía comercial dice la norma que es una suma equivalente a la 12ª parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad percibida en los últimos 3 años o el promedio total si el contrato tuvo una duración menor en favor del agente comercial. Y la indemnización equitativa es que en caso de una determinación unilateral sin justa causa por parte del empresario, este debe pagarle al agente comercial una compensación adicional. Listo, básicamente esto es que esa cesantía comercial es básicamente como una prima que le dan al agente comercial por su trabajo y se calcula con la 12ª parte del promedio de lo que ganó en comisiones en los últimos 3 años. Si trabajó menos tiempo de esos 3 años, pues se hace el promedio total de lo que haya trabajado. Y la indemnización equitativa no es más que si el empresario determina al agente comercial sin una justa causa, tiene que darle una compensación económica. Resulta que este derecho a la cesantía comercial es irrenunciable, pero puede ser renunciable una vez acabe el contrato. O sea, es irrenunciable mientras yo esté ejerciendo mi cargo o, sí, mediante yo esté ejecutando mi cargo, no puedo renunciar a este derecho, pero si ya se acabó el contrato, ya yo tengo ese derecho adquirido, pues sí puedo renunciar a él. En virtud de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 28 de junio de, mentira, 2 de agosto de 1980. ¿Cuáles son bueno, en este contrato hay unas justas causas de terminación del contrato, unas justas causas del empresario y unas justas causas del agente. ¿Cuáles son las del empresario? Cuando el agente comercial esté incumpliendo gravemente sus obligaciones, cuando esté haciendo omisiones que esté haciendo omisiones que afectan al empresario, que esté haciendo acciones que afecten al empresario, cuando el empresario demuestre que la gente está teniendo unos intereses contrarios con los del empresario, cuando el agente está en quiebra o en insolvencia, o cuando se liquide o terminen las actividades del empresario. Estas son las justas causas que él tiene para terminar el contrato de agencia comercial. Y las que tiene la gente son las siguientes: que el empresario incumpla sus obligaciones, como por ejemplo pagarle. Segundo, lo mismo que el que tiene el empresario, que acciones u omisiones del empresario que afecten gravemente al agente comercial. Cuando el empresario tenga intereses contrarios al agente comercial, la quiebra o insolvencia del empresario, terminación de actividades, etcétera. Además de estas terminaciones, siempre tienen que recordar que todos los contratos, digamos que todos los contratos terminan por unas causales que se repiten. Por ejemplo, todos los contratos se terminan por una sentencia judicial en firme. Normalmente no pongo esas causales ahí, pero sí hay que tenerlas en cuenta. O sea, el contrato de mandato y todos los contratos de intermediación, además de terminarse por las causales que ellos traen especiales, también se terminan por las causales generales.
Listo, entonces ahora contrato de corretaje. Este es el mejor contrato de intermediación. El contrato de corretaje es un acuerdo mediante una parte que se llama corredor que posee un conocimiento especializado del mercado, dice la norma, asume la obligación de gestionar, promover e inducir la celebración de un negocio entre dos o más partes sin que medie una relación de colaboración, dependencia, mandato o representación con alguna de ellas. Literal, el corretaje es como la oveja negra de los contratos de intermediación. ¿Por qué? Porque aquí el corredor simplemente va a buscar a dos personas que quieran hacer un negocio y las va a encontrar. Entonces las va a encontrar y esas dos personas van a hacer el negocio directamente y el corredor simplemente por, digamos, acercar a esas dos personas va a recibir una comisión por eso. Pero él no está actuando en representación de nadie, él simplemente está buscando un negocio. ¿Cuáles son los aspectos relevantes del corretaje? Primero, bueno, la definición que da el Código de Comercio la da en el 1230, perdón, 1340. En el 1340. Y define al corredor como una persona que por su conocimiento de los mercados actúa como intermediario para poner en contacto a dos o más personas con el fin que celebren un negocio comercial sin que él, o sea, el corredor, esté vinculado a ellas por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. Bueno, en la sentencia que les compartió el profe, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SCO 8 de 2021 básicamente dice que el corredor, a cambio de una comisión, se compromete a facilitar la conexión entre las partes interesadas en la celebración de un negocio sin intervenir en su ejecución. Es decir, hace una reiteración de que el corredor simplemente es un intermediario. En la sentencia del 17 de abril de 1955 también se reitera que que el corredor no actúa como mandatario ni posee representación, pues su función se limita a la intermediación material para acercar a las partes. Así que en últimas el corredor solo es un intermediario. Quienes contratan son las personas que él logra unir, que él logra encontrar. Bueno, naturaleza jurídica del contrato. Como todos los contratos de intermediación, me acabo de dar cuenta que no dice nominado, sino nominado. Como todos los contratos de intermediación, el contrato de corretaje es un contrato nominado, es decir, tiene un nombre. Es un contrato típico porque está regulado en el Código de Comercio. Es un contrato consensual. Es un contrato principal, a menos que se coligue, se coligue y haya otro principal. Es un contrato conmutativo. Es un contrato de libre discusión. Es un contrato bilateral y onerosos. Diferencias del contrato de corretaje con el mandato. Entonces, es muy relevante tenerlo presente. Lo primero es que en el corretaje, el corredor no tiene representación ni actúa en nombre propio de las partes. El corredor no realiza actos jurídicos por cuenta de los preponentes, sino que únicamente facilita el contacto entre las partes y son ellos las que van a celebrar el negocio. La función del corredor termina con la conexión exitosa de las partes sin intervención de las... O sea, cuando el corredor consiga a dos personas que quieren hacer un negocio y lo hacen y le pagan su comisión, él ya no tiene nada que ver ahí. Pero sí tiene unas obligaciones que le da el Código de Comercio. La primera es que el corredor asume ciertas responsabilidades en el desarrollo de su gestión. La primera es la conservación de mercancías vendidas sobre muestras. Es decir, si un negocio se realiza con base en muestras de un producto, por ejemplo, una muestra de tela o pieza de maquinaria, el corredor debe asegurarse de que esas muestras se conserven en buen estado hasta que se concrete un negocio o hasta que encuentres a unas partes interesadas por realizar el negocio. Segundo, él tiene que llevar un registro de los negocios en los que interviene. Tercero, él tiene que informar a las partes sobre cualquier circunstancia que pueda influir en la celebración del negocio. Listo.
Remuneración y expresa del corredor. El corredor tiene derecho a una comisión por su gestión, la cual se devenga una única vez. O sea, simplemente le dan digamos, una retribución económica única, siempre y cuando el negocio se perfeccione. Bueno, suspensión e inhabilidad. Resulta que los corredores pueden ser suspendidos hasta por 5 años si incurren en prácticas que afecten transparencia del negocio. En caso de reincidencia, pueden ser inhabilitados permanentemente para ejercer la actividad. Finalmente, el profe en las diapositivas les mostraba conceptos de corredores de seguro y me parece que también corredores inmobiliarios. De los corredores de seguro les mostró una sentencia que fue la sentencia 13 de abril de 1955 que decía que los corredores de seguros no son partes en los contratos que intermedian y su función es autónoma y sin vínculos de independencia, mandato o representación con las aseguradoras o asegurados. Su derecho de comisión nace cuando por su intervención se celebra o renueva un contrato de seguro. Bueno, estimado, eso sería como el repaso muy general de los contratos de intermediación. En el grupo les voy a pasar la grabación y el resumen que les hice de los contratos de intermediación. No sé si tengan alguna pregunta. Vi por ahí que el examen va a ser escrito, va a ser en Brightspace. Pensé que iba a ser un examen oral, así que creo que hay más posibilidades de sacar una excelentísima nota. Un público difícil. Listo. Voy a dejar de grabar.